y después vendremos con Él. después de 7 años, que es la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Son 3 años y medio de tribulación, pero son 3 años y medio de gran tribulación, cual nunca jamás ha existido en la tierra. Amén. Entonces, después de estos 7 años, vendremos nosotros con Él. ¿Por qué? Para reinar para el reino milenial de Cristo, juntamente con Él. Amén. Bueno. Algunos Si afirman, hay alguna, no se olvide que yo no lo sé todo, hermano. Pero si hay algo que en lo que yo pueda ampliar los conceptos, lo vamos a hacer con gusto. Sigue, hermano. algunos afirman que la segunda venida de Cristo, Quiero por favor, esto se lo voy a dejar a ustedes como un examen. Síganlo leyendo. algunos Hermano, porque afirman, aquí van a haber muchas cosas que espero que ustedes tengan esa agudeza y la dirección del Espíritu para captar lo que hay acá, lo que se va a leer acá. Sigue, hermano. Empiece otra vez. algunos afirman que la segunda venida de Cristo fue el descenso del Espíritu, el día de Pentecostés. Otros enseñan que Cristo vino en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, pero en ninguno de estos casos ocurrió la resurrección de los muertos, ni el arrebatamiento de los vivos, ni otros acontecimientos que deben acompañar la segunda venida. Ok, ahora, ¿cuál es el interrogante que ustedes tienen? Porque hay un interrogante aquí grandísimo, enorme. Léame los 2 párrafos de arriba, hermano, por favor. Algunos afirman que la segunda venida de Cristo fue el descenso del Espíritu, el día de Pentecostés. Otros enseñan que Cristo vino en la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Ok, bien. Algunos afirman que la segunda venida de Cristo, ¿cuál es? Cuando cayó el Espíritu Santo, en Pentecostés. La segunda venida de Cristo. Bueno, la segunda, la que es cuando se va a establecer el milenio. Ok. Pero lo que él está leyendo dice... La segunda venida de Cristo es en el milenio, cuando nosotros vendremos con Él. Vamos a venir con Él. Amén. Antes no, porque en el momento en que Cristo aparece, en el momento que el Señor levanta su iglesia, la levanta porque viene la gran tribulación de 7 años, que es cuando va a reinar el anticristo, el falso profeta y el hombre de pecado. Van a estar en acción esos 3 personajes. Amén. Sigan. La época de su venida. La época de su venida. Se han hecho intentos para calcular la fecha de la venida de Cristo y todos los cálculos han fracasado. Ok. ¿Cuál es el tiempo de la venida de Cristo? ¿De la venida o del arrebatamiento? La venida pues es después del arrebatamiento. Exactamente. Es ahí donde nosotros tenemos que estar bien agudos, porque nos van a enredar y hay muchos falsos maestros, o quizás no sean falsos, pero hombres que tienen el conocimiento un poquito tergiversado, como en el párrafo que leímos antes. Léamelo otra vez, por favor, donde dice, algunos afirman que la segunda... Algunos afirman que la y segunda... están escritos en este libro. Algunos afirman, pero no está escrito para que lo aprendamos, sino está escrito para alertarnos de estos falsos hombres y mujeres de Dios. Sí, hermano, ahora sí. El Señor ha declarado que la época exacta de su venida está oculta en los consejos de Dios. Mateo 24, 36 al 42. O sea, ¿cuándo va a venir el Señor? Está oculto. Su venida está oculta. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, hermanos. O sea, no se me vayan a dejar enredar, porque es fácil que lo desubiquen a uno respecto a la venida de Cristo,
y al Apocalipsis. Amén. Sigan, hermano. Bueno, todo esto está en Mateo 24, versículo 36 al 42. Leamos Mateo 24, 36 al 42. Porque ahí nos va a decir, nos va a dar un poquito más de luz y nos va a ampliar el concepto, el pobre o humilde concepto que tengamos nosotros acerca de la venida del Señor. Mateo capítulo 24, Versículo 36, 24, 36 al 42. 36 al 42. Permítame. ¿Se acuerda de los 4 puntos que yo les dije a ustedes? Sí. Personal, literal, visible. ¿Y qué más? Y glorioso. Personal, literal, visible y glorioso. ¿Para qué sirven esos 4 puntos? Pues para entender No. cómo va a ser la venida. Para entender cómo va a venir Su Él. venida. Ajá. Exactamente. Gracias, hermano, por su comprensión. Pastor, ¿el falso profeta está activo ya con el papá? El falso profeta, mire, hay muchos falsos profetas, pero el falso profeta del cual habla la Escritura es después de que el Señor levanta a su pueblo. Ahí entrará el falso profeta, el anticristo y el hombre de pecado. Después del Se van arrebatamiento a viene. manifestar hasta El Después hombre, de el hombre de pecado y el anticristo son dos diferentes. Son diferentes. Porque entonces dijese, el hombre de pecado y el falso profeta es el mismo. No, no es el mismo. Ajá. Amén. Amén. Bueno, ¿Alguien iba a leer Mateo 24 24, 35. al 42. al 42? Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Permítame. Este es un tipo de Cristo. ¿Qué está pasando hoy en día? La gente actúa con una naturalidad. Se están casando, se están comprometiendo, estamos comprando, estamos vendiendo, pero nadie, cuando las iglesias deberían de estar aglutinadas al ver que en la atmósfera se respira la tristeza, se respira la venida de Cristo Jesús y el levantamiento de su pueblo. La gente no percibe que aún las aves de los cielos, la misma naturaleza, está cansada de soportar tanto pecado. Las aguas se están acabando, los árboles se están feneciendo. ¿Qué es esto? Principio de dolores. Y nosotros estamos actuando con una naturalidad increíble. ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar. Pero yo sé que el que no trabaja no tiene derecho a comer. Pero el que vive del Señor, como las aves, ¿quién las alimenta? ¿Trabajan? ¿Hilan? ¿No? ¿Quién las alimenta? El Señor. Ahora nosotros no somos mucho más que las aves. Entonces, ¿dónde está la fe, hermanos? Una fe sin acción no tiene sentido, hermano. No, yo tengo fe, muéstrame tus obras por la fe y yo te mostraré. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Eso lo dice el apóstol Pablo. O sea, es un reto a la misma vida, es un reto a la misma adversidad. Hay que tener cuidado con ello, hermano. Siga, hermano. Marcos 13, 32 No, hermana, y termine, por 33. favor. Disculpe. Dice, y no, ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo estamos? estábamos en el 39.
En el 38 dice, pero como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta ahí. Permítame. Era una locura construir un arca. Hermano, era una locura. Ujú. Imagínense que en Sherman se construya un arca que quepan por ahí un par de millones de personas. Y la gente dice, ¿esto qué es? ¿Un museo? ¿Qué van a hacer aquí? No, es un arca para que cuando venga la lluvia podernos escapar de la lluvia y no ahogarnos. La gente va a decir, "No, eso es una locura". Lo tildaron de borracho, de loco, de todo, hermano. Pero cuando empezó a caer la primera gota, y después la otra gota, y después el aguacero, y después el torrente, se dieron cuenta que no era una locura, que era una advertencia de parte de Dios. Y esa es una tipología de Cristo. Noé está tipificando a Cristo. Está advirtiendo a la humanidad, por favor, entren al arca, nada. Les dio un ejemplo poniendo una pareja de cada uno de los animales y no comprendieron la figura que él pretendía enseñarles. Adelante, mi hermano. Sigue, hermano. ¿Terminó, hermano? No. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Está hablando del arrebatamiento, hermano. Sí. Escúchame bien. Está hablando del arrebatamiento. Sigue, hermano. Velad pues, porque no sabéis a qué ¿Qué hora. significa velar? Estar alerta. ¿Qué más? Orar. Estar despierto Estar espiritualmente. despierto, sí, espiritualmente. Porque usted puede orar, pero usted puede orar 5 minutos y tirarse un buen sueño de un par de horas. Sí. Ujú. ¿O estoy equivocado? No, hermano. Mire, empieza uno a orar y empieza el sueño a caer. ¿Sí o no? Lleva unos 5 minutos orando y piensa que lleva una eternidad orando. Y ya lo vence el sueño. Ujú. Ya está escrito ahí, hermanos. Siga. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo pensáis. Por ejemplo, permítame ser un poco folclórico. ¿Qué tal que el Señor viniese el 24 de diciembre por su pueblo? Estamos esperando a... ¿Sí o no? Sí, amén. ¿A quién estamos esperando el 24 de diciembre? ¿Al niño Dios? ¿O al Señor Dios? O sea, ¿sí o no, hermano? A nosotros nos enseñaron eso, ¿no? El niño Dios viene el 24. Ujú. ¿Y qué tal que venga el Señor el 24 y levante su era, su pueblo? ¿Ah? ¿Habían pensado ustedes eso? Que de pronto el Señor venga el 24 a traernos el regalo Así. de la salvación, naturalmente, y el Sí, levantamiento. Sí, hermano. ¿Ya terminó? Sí. Marcos 13:32 también y 33. ¿Qué dice? Ese or- ¿Lo leen? Sí, por favor. Marcos 13:32 y 33. Si usted encuentra la letra en rojo, es el Señor hablando, ¿no? Amén. Yo lo tengo. Sí. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo,
sino el Padre. Nosotros estamos muy distraídos y los felicito y bendigo a mis hermanos por abrir las puertas de su hogar para traer este maná del cielo, porque es un maná que el Señor nos trae para alertarnos, porque Él lo que está haciendo es levantarnos a celo por sus cosas, por su obra, mantenernos despiertos para que podamos estar de pie cuando Él venga por su era, porque muchos estarán con la lámpara sin aceite, y si no hay aceite entonces está apagada. No hay presencia del Espíritu de Dios. Y es una de las cosas, hermanos. Nosotros hemos cambiado el orden de los factores de Dios, los hemos cambiado. Primero el mundo y después el Señor, por último. Y si sobra, el Señor. Estamos equivocados enorme y rotundamente. Lo primero es el Señor. Primero Él, segundo Él, tercero Él. Ya no contamos usted y yo. Sí, como dijo un predicador, ¿sí me estoy dando a entender? Su hijo. ¿Sigo? Gloria a Dios. Por favor. Esa ordenación es sabia. ¿A quién le gustaría, por ejemplo, saber de antemano el día exacto de su muerte? Dicho conocimiento tendería a perturbar a la persona e incapacitarla por los deberes de la vida. Es suficiente saber que la muerte puede llegar en cualquier momento y por lo tanto uno debe trabajar mientras es de día, puesto que la noche... Cuando dice que uno puede trabajar mientras es de día, ¿a qué se refiere? Mientras el Señor... Mientras uno esté vivo, ¿no? Sí, no. Bueno, Mientras el Señor nos dé la oportunidad, oportunidad y de- viva, porque Él es nuestro día. El hombre que tiene a Cristo no anda en tinieblas. Amén. ¿Sí me entiende, hermano? Eso es, hermano. Eso es estar de día. Siga, por favor. puesto que la noche viene cuando nadie podría trabajar. Con el mismo razonamiento se puede aplicar con respecto al día de la muerte, de la edad presente. Ese día no se nos ha revelado, pero sabemos que será repentino. Primera de Corintios 15, 52. Leámoslo. Es muy importante ese versículo. Quiero que ustedes lean 1 Corintios capítulo 15. Hermanos, va a ser de mucha edificación espiritual para ustedes. 1 Corintios capítulo 15 es un libro glorioso. Ese es un capítulo Versículo glorioso. 52. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y vosotros seremos transformados. Aleluya. Repítamelo, hermano, por favor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Porque a la se final tocará. trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ok, ¿a qué se refiere ahí, por favor? Alguien que me diga. Que seremos Pues encontrados sin cuando- pecado. Cuando es el Incorrecto. arrebatamiento, ¿no? El Sí, arrebatamiento. arrebatamiento. Ustedes, hermanos, por favor, ¿ustedes me conocen a mí? ¿Somos amigos? Somos hermanos, ¿cierto? Amén. Entonces, con toda naturalidad y confianza, dígame, hermano, no entiendo. No se preocupen, porque yo tampoco lo sé todo, así como ustedes no lo saben todo. Entonces, usted y yo estamos para aprender. Y el que sabe algo, enseñar al que no sabe.
Y el que sabe mucho, pues comparta lo que sabe. Y al que no sabe nada, le vamos a enseñar un poquito para que deje de no saber, sino que tenga algo de conocimiento. Léamelo otra vez, hermano, por favor. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cuáles muertos? Muertos en Cristo. Los que hayan muerto en Cristo. Y nosotros Incorruptibles, que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Amén. Aleluya. Porque no solamente los muertos que murieron en Cristo van a ser levantados, sino por eso se llama arrebatamiento, hermano. Y vamos a ver a Moisés, a Elías y todos estos grandes hombres viniendo en las nubes con el Señor. ¿No habían pensado eso, hermano? Cuando el arrebatamiento. En el arrebatamiento, porque ellos van a venir junto con Él. Por eso los muertos en Cristo resucitarán primero, porque el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, está proyectando a Jesucristo. En los libros, en los evangelios sinópticos, hablan de la enseñanza de Cristo, pero el libro de Juan, el evangelio de Juan, habla específicamente del Apocalipsis, es mostrando a Jesucristo verdaderamente quién es. El alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Es el que dice esto. Amén. Amén. Sí. Pero sabemos que será repentino e inesperado. Apocalipsis 16:15. Permítame. Pero sabemos que es repentino e Inesperado. inesperado. Esta palabra no le llama la atención, no le suena a usted, Sí, que de repente. no le es disonante a usted. A ver, hermanos, díganme algo, por favor. ¿No le es disonante? Repítalo, por favor. Pero sabemos que será repentino e inesperado. Repentino e inesperado. ¿Qué esperamos nosotros? El arrebatamiento de Jesucristo. El arrebatamiento, porque todavía estamos vivos. Pero dice que e inesperado. No lo esperan. No sabemos cuándo viene. No sabemos cuándo viene. Eso no significa que no lo vamos a esperar. Amén. Lo estamos esperando, lo estamos anhelando. ¿Usted lo anhela? Amén. ¿Lo anhelan, hermanos? Ahora le voy a decir otra cosa. Para que ustedes lo anhelen. El anhelo puede ser igual a espera. Esto lo podemos traducir prioridad. Ahora yo les voy a preguntar, ¿esta es su prioridad? ¿O su prioridad es el trabajo? No, pero es el Señor. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Quién es el que le da la gracia a ustedes en su trabajo? ¿El Señor? ¿O es su capacidad? No, es el Señor. Entonces, ¿por qué no le damos el lugar número 1 a Él? Y el número 2 al trabajo. Buscad primeramente el reino De Dios, y justicia. su justicia. Y lo demás será añadido. os será añadido. Amén. O sea, buscamos la prioridad. Buscamos el dueño. Él es el dueño del oro y de la plata. Hermano, busquémoslo a Él, hermano. Amén. Vuelvo y le cito el ejemplo. Yo no soy dibujante, ¿ok? ¿Qué es eso? Gaviotas. Es un ave, hermano. Ahora dígame, ¿qué es esto?
Es un tigre. Son menos. Porque el tigre no es como lo pintan, hermano. Una raya. Híjole. Es un tigre más, una raya, una tigre. Rayado. ¿Se da cuenta, hermano? Ellas no trabajan, ni hilan, y siempre encuentran alimento. Amén. Encuentran su nido para sus polluelos. ¿No seremos nosotros mucho más, dijo Salomón, que aves, que animales? Nos ha capacitado con inteligencia. Aparte de la inteligencia tenemos la dirección del Espíritu de Dios. Aparte de la dirección del Espíritu de Dios, tenemos la protección del Eterno en nuestras vidas. Amén. Amén. Siga, hermano. La palabra del Señor para sus siervos que esperan es la siguiente: ocupaos hasta que venga. ¿Ocupados en qué? En buscar al Señor, En la búsqueda. en la búsqueda. Hermano, usted puede durar 50 años estudiando. Y a los 49 le dice, Señor, pero es que yo 49 años estudiando y tú no vienes. Y el Señor le dice, un año más. Y llega el año y dice, Señor, pero ya no puedo más. Dice, mañana vengo. ¿Cuándo será el mañana del Señor? Amén. Puede ser mañana, puede ser esta noche. Otros 50 años. Amén. Siga, hermano. A continuación ofrecemos una información general con respecto a la enseñanza de Cristo relativa a su venida. Después de la destrucción de Jerusalén, los judíos andarán errantes por todas las naciones, exiliados de su tierra, la cual quedará bajo el dominio de los gentiles hasta el fin del periodo, cuando Dios juzgará a las naciones gentiles. Lucas 21-24. Leámoslo, por favor. El juicio de los gentiles, sí. ¿Lucas qué? 21, versículo 24. Las naciones gentiles. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es un tiempo de destrucción, ¿se da cuenta, hermano? Amén. Síguelo. Durante este periodo, los siervos de Cristo llevarán a cabo su labor. Lucas 19, 11 al 27. Predicando el Evangelio a todas las naciones. Mateo 24, 14. Leamos 24:14, por favor. Mateo 24:14. Y será Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado. Dice, Sí, léalo otra vez, hermana, para poderlo desglosar un poquito. Y será predicado este evangelio a todo el mundo. y será predicado Todas este las evangelio naciones. del reino en Del todo reino. el mundo. ¿Cuál es el reino? ¿Quién es el rey? De Dios, Jesucristo. Jesucristo. es el rey. Y será predicado este evangelio del reino a todas las En naciones. todo el mundo para todo el mundo. testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se está predicando hace 2000 años. Y sabe que, hermano, todavía se está predicando. Y muchos ya nos cansamos de predicar. Otros ya guardaron la Biblia, colgaron su hábito. Ya no se lleva tantos años, no. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, hermano. Va a llegar el momento en que vamos a recoger todo lo que hemos sembrado, que es la vida eterna. Amén. Y la vida eterna, ¿de qué me sirve a mí irme
si mis hijos se van a quedar. Su ciega es recoger los suyos con usted. Esa es la ciega que de la cual el Señor habla. De nada me sirve a mí santificarme si mis hijos se están perdiendo. Amén. Pero no importa, seguiremos confiando en el Eterno y seguiremos poniendo estos hombres y mujeres en las manos del Señor para que Él haga la obra. Lo único que tenemos que hacer es suplicar y creer. No te he dicho, se lo dijo el Señor a Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás. Amén. Ahí está la figura de nuestros hijos. Están muertos en sus delitos y pecados. Así estaba Lázaro. Estaba muerto. Y el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Con voz lacónica y fuerte le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto resucitó. Porque en Cristo y en su palabra hay vida. Amén. Para nuestros hijos, para nuestra familia. Amén, amén, amén. 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 Entonces, hermano, echemos, como dice la palabra, echemos mano de la vida eterna, hermanos, para nuestros hijos. Amén. Ellos también tienen derecho a sentir lo que tú y yo sentimos. Los ríos de agua viva, Así es. la gratitud y el dolor por los que están en desesperanza. Amén. Síganme. Será un tiempo de demora cuando la iglesia a menudo se preguntará por qué el Señor no aparece. Lucas 18, de 1 al 8. Cuando algunos se preparan y otros caerán en la negligencia mientras el esposo tarda. Mateo 25, 1 al 11. Cuando ministros infieles caerán en la apostasía, diciéndose... ¿Qué es la apostasía? La separación del evangelio, de la negación del Señor, de la La apostasía son falsas promesas. falsas promesas. ¿sí? La mala interpretación de la palabra. Los falsos maestros son apóstatas. Ellos han usurpado el nombre y el lugar de Jesucristo. Empezando porque no hay apóstoles y no hay profetas. Y hay pseudoapóstoles y pseudoprofetas que se paran en los grandes escenarios a predicar un Cristo que nunca han conocido, Amén. del cual nunca han hablado y del cual nunca han leído. Así está la humanidad, hermanos. Es triste ello. Siga, hermano, por favor. Y después de mucho tiempo, dijimos que Mateo 25, 19, a la medianoche, Mateo 25, 6, en una hora de un día que ninguno de los discípulos conoce, el Señor aparecerá de repente para reunir sus siervos y juzgarlos de acuerdo con sus obras. Mateo 25, 19 y segunda. Leamos Mateo 25, 19. Después Porque- de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué significa eso? Que vino y arregló cuentas con ellos. Le dijo, oh, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué le dijo? Dijo, vengo a cobrar cuentas, vengo a arreglar cuentas contigo. Significa que Él vino a traer juicio sobre aquellos a los cuales le dio el Señor dones, los llenó, los saturó, les dio privilegios. Y nosotros negamos a Cristo, no diciendo que no existe, negamos a Cristo con nuestra falta, con la falta de continuidad de comunión con Él. Así lo negamos sencillamente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que no lee la Escritura, el hombre que no inquiere en la Escritura, ¿qué le pasa? Se muere, Sus huesos se secan. secan. Se secan. Siga, hermano. Más tarde,
Cuando la gente del mundo viva en completo desconocimiento de la catástrofe que se avecina, como en los días de Noé, Mateo 24, 37 al 39, y como en los días de la destrucción de Sodoma, Lucas 17, 28 y 29. El Hijo del Hombre aparecerá en gloria exterior y poder para juzgar y gobernar las naciones todas del mundo. Mateo 25, 31 al 46. Ok, bien. Vamos a ver ahora las señales que, perdón. De su venida. Yo creo que ustedes han visto algunas señales de esas ya. Síganme. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la aparición de Cristo para iniciar la edad del milenio será precedida por una transición. Repítalo porque voy a hacer preguntas de esto, hermano. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la aparición de Cristo para iniciar la edad del milenio será precedida por una transición perturbadora, caracterizada por perturbaciones físicas, guerras, dificultades económicas, decadencia. Repítalo. ¿Será precedida por una transición que va a descompensar las mentes humanas, las va a descompensar, los va a sacar fuera de contexto y los va a poner así? No los va a enloquecer, pero sí los va a atribular. Sigue, hermano. Dice por una transición perturbadora caracterizada por perturbaciones físicas, guerras, dificultades económicas, decadencia moral, apostasía religiosa, infidelidad, pánico y perplejidad generales. Ahí. El Señor, esto que acabo de leer el hermano, ¿está sucediendo hoy? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa esto para ustedes? El Señor viene. Sí, pero tiene un nombre. Que se está Son señales señales. de que el Señor ya viene. Léalo otra vez, hermano. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la aparición de Cristo para iniciar la edad del milenio será precedida por una transición perturbadora, caracterizada por perturbaciones físicas, guerras, dificultades económicas, decadencia moral, apostasía religiosa, infidelidad, pánico y perplejidad generales. Sí, hermano. La última parte de este periodo de transición se conoce como la Gran Tribulación. Ok. Esta gran tribulación, después de la gran tribulación, ¿qué viene? La segunda venida. No, porque Él ya vino ahí. Él ya vino ahí. Ya vino a levantar su iglesia. Levantó su iglesia. Ahora la segunda venida es cuando Él viene a reinar con su pueblo. Pero esta tribulación es el reinado del anticristo, del hombre de pecado y del falso profeta. ¿Sí se da cuenta de ello, hermano? Por eso está diciendo todas estas tragedias que están sucediendo sobre la faz de la tierra. Esto es lo que precede la venida del Señor, porque son 7 años de tribulación. Está hablando de la tribulación que habrá en la tierra. El falso gobierno, los falsos profetas, todo lo que está sucediendo hoy en día son los síntomas característicos de que el Señor ya viene por su pueblo. No la venida del Señor, sino
que el Señor viene a levantar su era, su pueblo. Sigue, hermano, por favor. Un periodo durante el cual el mundo entero estará bajo el cetro de un gobierno anticristiano, contrario a Dios. Se perseguirá brutalmente a los creyentes en Dios y la nación judía en particular pasará por el horno de la aflicción. Se da cuenta que no es cuando el Señor está aquí, es en el reinado del anticristo, del falso profeta y del hombre de pecado. Va a haber persecución. Porque eso es lo que estamos viviendo, es la antesala del anticristo. ¿Sí o no? Amén. Esta es la antesala del anticristo. Es caos total. Donde el hombre es Dios. Ha usurpado el hombre el lugar de Dios. El hombre se para en las congregaciones, usurpando el lugar de Dios, hablando como Dios, profetizando como Dios, hablando como Dios. ¿Sí o no, hermano? Amén. Sí es. Imagínense que los profetas, yo ato y yo, hermano, ¿quién puede atar en la tierra? Y yo declaro también. Y yo declaro, ¿y cuál es la otra? Yo declaro, Yo ato, yo declaro, yo declaro. arrebato. Arrebato. Y profetizo. Y yo profetizo. Es. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy peligroso. Y nuestros hijos, nuestros familiares están metidos. En ese tiempo. Nuestros nietos. Deberíamos nosotros de hacer unas pancartas, de decir, el Señor Jesucristo viene por su pueblo. Dice, ¿qué nos van a decir? Dígame. Están locos. Nos van a echar la policía, ¿sí o no? Y nos van a decir que somos muy, no solamente locos, sino que fanáticos. Fanáticos. Pero es un fanatismo que lo produce, lo gesta Dios en el corazón de nosotros. Amén. Bueno, siga, hermano. El propósito de su venida con relación a la iglesia. Ahora sí, siga, hermano. El doctor Partington escribe lo siguiente: así como la primera venida del Señor se extendió por espacio de 30 años, también la segunda abarca con... Oiga, permítame, ¿a qué se refiere esto que acabamos de leer? No me lo va a leer otra vez, hermano, porque quiero ver si están como cuchillas ustedes. Así como el Señor... La primera Dígalo venida. otra vez. Así como la primera venida del Señor se extendió por espacio de 30 Ahí. años. Así. ¿Qué significa eso para ustedes? Pues cuando el Señor fue crucificado, Cuando Él vino. cuando vino por primera Cuando Él vez, vino. Primera vez. se extendió 30 años, dice. ¿Y usted por qué sabe tanto, Como la hermano? tierra se extendió 33 años, pastor. 33. Sí, No, 30, pero 33, pastor. 33. 33. Pero fueron 3 años y medio de ministerio. Sí. Hermanos, es bonito eso y me agrada mucho que estén atentos, hermanos. Gracias por su participación para mí. Porque usted ya me dijo que 30 y son 33. Sí, pero esos fueron los años del Señor. Sí, correcto. Siga, hermano, que está... También la segunda, Ya los estoy inquietando, hermano. también la segunda abarca acontecimientos diferentes. Oiga, otra vez, hermano, empiece. Así como la primera, Así como la primera venida del Señor se extendió por espacio de 30 años, también la segunda abarca acontecimientos diferentes. En la primera venida fue revelado como niño en Belén, más tarde como el Cordero de Dios a su bautismo y como Redentor en el Calvario. ¿cuántos años tenía el Señor cuando lo bautizaron? Mira, estaba grande. ¿Grande en qué? ¿En edad o en estatura? En estatura.
estatura y en edad, Era pastor. un Ya era adulto. Era un adulto. ¿Cuánto? No, cuando lo bautizaron. Tenía Sí. 30. 30 años. Lo acaba de decir que tenía 30, ¿sí o no? Ajá, Bueno, 30. yo Su quería saber si ministerio estaban duró 3 atentos. años, ajá. Sigue, hermano. Ok, entonces, sorry. 30. Ay, ay, ay. Belén, más tarde como el Cordero de Dios a su bautismo y como Redentor en el Calvario. A su ¿Qué segunda... pasó en el Calvario? ¿Fue crucificado? Claro. Lo puse acá desde el comienzo. ¿Qué pasó en el Calvario? Se inicia la gracia. Esa crucifixión es el equivalente al comienzo de la gracia. Yeah. No gracia, sino gracia. Sigue, hermano. ¿Ahora dónde termina la gracia? En el arrebatamiento. Ahora. Gloria a Dios. Sí. A su segunda venida aparecerá primeramente a los suyos secretamente y repentinamente para tomarlos. Repítelo otra vez. Belén más tarde, como el Cordero de Dios. Belén Arriba. más tarde como el Cordero de Dios a su bautismo y como Redentor en el Calvario. A su segunda venida aparecerá primeramente a los suyos secretamente y repentinamente para tomarlos o arrebatarlos a fin de que estén presentes en la cena del Cordero. Bien. Sigan. La aparición se denomina el arrebatamiento o traslación o parousia, Parousia. Que Parousia. significa aparición. vocablo griego que significa aparición o llegada. En esta época, los creyentes están juzgados para determinar las recompensas por los servicios prestados. Aleluya. Después de la traslación, seguirá Traslación es el cambio, ¿no? el cambio, sí. Seguirá un periodo de terrible tribulación que finalizará con la revelación o manifestación abierta de Cristo desde el cielo a fin de establecer el reino mesiánico en la En tierra. la tierra. O sea, cuando el Señor, cuando venimos con el Señor a su reinado milenial. Sígueme. Con relación a Israel, el Señor, que es la cabeza y salvador de la iglesia, el pueblo celestial, es también el Mesías prometido de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Israel no reconoce a Cristo? Es una buena pregunta. Si el Antiguo Testamento solo habla de Cristo. Sí, amén. Vimos a Noé, figura de Cristo. ¿Sí o no? Lo acabamos de ver. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Los evangelios sinópticos hablan de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible? Ellos tienen la Torá, que son 613 mandamientos, hermano. Y creo que se lo saben todos. Pero ¿cuántos practican? Ujú. Ahora nosotros tenemos días y ¿cuántos practicamos, hermano? Bueno, siga, hermano. El Señor, que es la cabeza y salvador de la iglesia, el pueblo celestial, es también el Mesías prometido de Israel, el pueblo terrenal. En calidad de Mesías, De La- Mashiach. de Mashiach. de O sea, Mesías. ellos hablan de Mashiach, Hamashiach, Hamashiach. el Mesías, el Salvador, el ungido. Pero no lo reconocen, hermano. Lo están esperando todavía. Oiga, hermano. Y resulta que nosotros lo esperamos, pero para que nos levante. Y ellos lo esperan para que lo libere. Wow.
No, hermana, es que el velo no se les ha quitado. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos vinieron todavía todos los embates de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de todos los que murieron en Alemania, de todos los que murieron en Europa, no les ha servido de escarmiento para buscar a Cristo. Hermanos, y mira lo que está pasando en Israel hoy en día, hermanos. Pero han negado a Jesucristo, lo han negado. Y aún así, Él llora por su pueblo y vendrá por su pueblo. Y en medio de la gran tribulación, el Señor enviará a los 2 testigos que levantará, van a morir ellos, pero muchos de ellos se van a convertir al Señor. Hermanos, esto es algo impresionante. El Señor enviará a Moisés y a Elías, que son los 2 testigos. Hombres llenos del poder, de la gracia de Dios. Y predicarán. Y se levantarán 144,000, 12,000 de cada tribu a predicar el evangelio. Van a evangelizar. ¿Por qué no lo hacen hoy en día? Que el Señor no ha venido todavía. ¿Por qué esperar la gran tribulación? Esa es una lección para nosotros, hermano. Ellos están esperando a Jesucristo, pero Él vendrá después de la gran tribulación a traerlos a ellos, a recogerlos a ellos. Mandará a sus 2 escogidos, a ellos los matarán. Sí, Elías y Moisés van a morir. Dígame dónde fue enterrado Elías y dígame dónde fue enterrado Moisés. No fue enterrado. Elías no fueron. Entonces, Moisés tampoco saben dónde. si ellos hubiesen muerto, vendrían con el Señor para arrebatarnos a nosotros, ¿sí o no? Sí. Pero ellos están No vivos. murieron. Ellos no murieron. Fueron arrebatados. Sí, exactamente. Entonces, hermanos, sigamos. En calidad de Mesías, lo librará de la tribulación, lo juntará de los 4 cabos de la tierra, lo devolverá a su antigua patria o tierra y reinará sobre él, como el rey de la casa de David, largamente prometido. Y repítalo, hermano, por favor. Con relación a Israel. Con relación a Israel, vamos a ver. El Señor que es la cabeza y salvador de la iglesia. El Señor que es la cabeza y el salvador de la iglesia, el pueblo celestial es... ¿Quién es? ¿Quién es el pueblo celestial? La iglesia. Hermanos, ¿no se sienten ustedes felices? Amén. Amén. Que aunque no estamos todavía en esa condición, el Señor ya nos califica, Como nosotros. Como pueblo. nos da ese calificativo a nosotros. Amén, aleluya. Siga, hermano. El pueblo celestial es también el Mesías prometido de Israel, el pueblo terrenal. En calidad de Mesías lo librará de la tribulación, lo juntará de los 4 cabos de la tierra. Permítame. Por eso es que hay tanto, por eso el Señor dice que Israel es la higuera. Y la higuera va a florecer. Cuando la higuera florezca, significa que está juntando todos los judíos que hay sobre la faz de la tierra. Porque el Señor va a aparecer cuando todos los judíos estén ahí. Va a aparecer su Señor. Porque Él es El El rey, rey de los la higuera. la higuera. Amén. Síganme. Lo devolverá a su antigua patria o tierra y reinará sobre él, como el rey de la casa de David, largamente prometido. Con relación al anticristo, Como el rey de la casa de David. como el rey de la casa de David, largamente prometido. Aleluya. Síganme. Con relación al anticristo. El espíritu del anticristo está ya en el mundo. Primera de Juan 4:3.
2:18 y 2:22. Primera de Juan 4:3. Alguien que me lo lea. Primera por de favor. Juan 4:3. Ustedes sí son rápidos, oye. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y todo espíritu, Que Oiga. no confiese oiga, que no confiese. que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué significa y todo espíritu? Pues todo aquel que niegue a Jesús. Todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos un espíritu, Amén. pero no todos tenemos el espíritu de Cristo. Amén. Así es. Oiga, Sí, así es. nosotros somos espirituales, pero no todos tenemos el espíritu de Cristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, ¿qué? Ha venido en carne, Que- No es de Dios. no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿Por qué? Ahora dígame por qué no es de Dios. Porque no reconoce al Hijo. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea que no creen en que Cristo vino. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino a la tierra, Ajá, sí. vino a la tierra, se hizo hombre, se despojó de su poder, de su gloria y tomó forma de ser humano, nació de hombre. Cristo tenía que nacer de hombre para poder vencer con su cuerpo. Oiga, tenía que haber un sacrificio en la cruz. Así como Abraham iba a sacrificar a Isaac, así el Señor tenía que ser sacrificado también. Porque Isaac es tipo de Cristo. En el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento habla más de Cristo que aún el Nuevo Testamento. Porque son figuras. Amén. Sí, hermano. El espíritu del anticristo está ya en el mundo. Ok. 2:18. Primera de Juan 2:18. hijitos. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así Oiga. ahora. Hijitos. Repítamelo. Mire cómo nos habla el Señor a nosotros. Hijitos. Ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Por favor, despierta. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene. Así ahora. Claro que, permítame, claro que hay muchos anticristos. Porque el que no confiesa que Cristo Ese es el hijo del... es un anticristo. Hay muchos ya. Siga, hermano. ¿Ya? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Ahora 2:22, por favor. Primera de Juan 2:22. Ahí adelante un poquito. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa Cristo? A ver. El Salvador, El el ungido. ungido. Jesús, el ungido. Jesucristo, el ungido. Es importante que tengamos estos conceptos bien claros en nuestras vidas. Sigue, hermano. Pero hay un anticristo final que está aún por venir. Segunda Tesalonicenses 2:3. Alguien, por favor, que me ayude con esta. No les digo que se compren este libro porque ya... ¿Qué dice? Está ahí adelante. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el Hombre hombre de pecado. el hijo de perdición. El hombre de pecado El hijo de no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vendrán muchos anticristos. No vendrán, ya están. Ya están en las mega iglesias. Son los- Hermano, ¿cómo es posible que la gente se atreve a colectar dinero en la iglesia como si fuera un banco o una entidad financiera, hermano? Cuando esto tiene que ser muy en secreto, hermano. La obra del Señor. Por eso sí, con los canastos así gordotes llenos de morrocotas de oro. Sí, hermano. Pero hay un anticristo final que está aún por venir. En los últimos días surgirá del antiguo mundo, Apocalipsis 13:1, y se convertirá en Permítame que no lo encuentro. Apocalipsis 13:1. Dice, después de 2 de Tesalonicenses 2:3, en los últimos días surgirá del antiguo mundo, y luego dice Apocalipsis 13:1. ¿Qué dice Apocalipsis 13:1? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Quién está hablando? Juan. Juan, exacto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, dicen muchos acerca de estas 10 diademas que es la Comunidad Económica Europea, pero de eso no hay mucha certeza, porque de la Comunidad Económica Europea aducen muchos que de ahí saldrá el anticristo. Vamos a ver si de pronto, bueno, esto me acuerdan cuando les diga de pronto, después de que terminemos, les voy a decir algo, no quiero que salga ahí. Gracias, hermano. Y se convertirá en el gobernante del Imperio Romano, que habrá resurgido para alcanzar dominio mundial. Asumirá un gran poder político. Daniel 7:8-25. Comercial. Tiene varias citas. Páselo, hermano. Y religioso. Se opondrá a Dios y a Cristo y perseguirá a todos los creyentes, procurando destruir por completo al cristianismo. O sea, esto será al falso cristianismo, porque el verdadero cristiano ya no va a estar acá. Ya vino el Señor y se llevó su pueblo. Vendrá el lloro y el crujir de dientes, y la muerte va a huir. Hermanos, va a ser difícil en la gran tribulación. Tenemos oportunidad ahorita, hermano. Perdóneme, yo también siento lo que ustedes sienten. ¿Ustedes creen que yo soy un hombre amargado? Díganme, por favor, para cambiar mi cara y ponerme alegre. No, en serio, hermano. Yo no soy un hombre amargado. Yo no tengo necesidad de compartir con el mundo las tristezas del mundo o la supuesta dulzura del mundo para estar con ellos. No. Si nosotros vamos al mundo es para llevar una noticia fresca, relevante, que saque a los hombres de su condición y llevarlos para que ellos experimenten las delicias del Evangelio. Amén. La palabra que sana, la palabra que restaura, la palabra que aviva el fuego y levanta la cabeza de los hombres. Sígame, hermano.
sabiendo que el hombre necesita tener alguna clase de religión, establecerá una basada en la divinidad del hombre y en la supremacía del Estado. Como Repítame eso, sabiendo que el hombre necesita tener alguna clase de religión. Ok. Es- Sabiendo que el hombre necesita tener alguna clase de religión. Ok. El hombre necesita tener alguna clase de religión. ¿Qué significa eso? Dígame. ¿Necesita creer en algo? Algo en que creer, claro. Algo en que creer. ¿Cómo qué? Pues como Dios, porque fuimos creados. No, pero aquí no está hablando de creer en Dios. Religión. ¿Por qué se le dice a una persona religiosa? Porque creen algo. Ok. Le voy a explicar esto. Me voy a tomar un minutico y se lo voy a desglosar bien para que ustedes vean de dónde vienen estos conceptos. ¿Porque creen santos? Voy para allá. Miren. Tengo que hacer esto, y si no de lo contrario, no puedo explicarlo bien. Teología. ¿La teología la puede tocar? No. ¿Usted puede tocar la teología? No, ¿Por qué? porque es Ciencia. Porque es una ciencia. Ah, correcto. Ok. ¿Y la teología qué es? Ciencia. Ciencia que estudia la vida. La ciencia que nos conduce al conocimiento De Dios. de la palabra de Dios. Ok. Pero esta teología tiene dos aplicaciones. La una es espiritual, porque es teórica. Y la otra es práctica. Y esta es la religiosa. Entonces, la teología se hace, este espíritu se hace visible cuando lo practicamos. O sea, la religión es una práctica de lo que hemos aprendido del espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué voy yo a sacar? ¿Qué voy a mostrarle al mundo? Lo que yo he aprendido de Cristo. Pero si no tiene nada de Cristo, ¿qué le puede? Dígame, ¿qué le puede usted mostrar al mundo? Solo dolor y tristeza y sus mañas y sus articulaciones. Entonces, la teología es una ciencia que nos conduce al conocimiento de Cristo. Pero esa ciencia tiene una aplicación práctica que se llama religión. Y en griego se llama religar. Religar significa tener estos preceptos bien ligados al corazón. Profundos en el corazón. Y si no, de lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. ¿De qué nos sirve estudiar si se nos olvida lo que estudiamos, hermano? Entonces, eso lo queremos dejar como una herencia. No solamente a los que nos escuchan, sino a los que vienen detrás de nosotros. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto, hermano? Porque lo veo así como... Excuse me. A ver, hermano, pregúnteme. Ay, religión. ¿Ahora o nunca? Hay veces que, por ejemplo, en el catolicismo, se hacen, a unos les llaman religiosos porque son... Porque son practicantes de una fe. Así Y es. su fe la practican de una equivocada. manera, aunque sea equivocada, Diferente. pero Pero se lo practica. practican. Exactamente. Pero la palabra religión
es una práctica. Se traduce como práctica en el griego. Entonces, seamos religiosos, hermano. Y si le dicen religioso, no, maravilloso. Es correcto lo que me está diciendo. Pero, ¿qué practica? ¿Practica la verdad? ¿Practica la mentira? ¿O practica los preceptos de la palabra? Por eso la teología es una ciencia. Y de esa ciencia aprendemos, porque la ciencia es espíritu. No la puedes ver, no la puedes tocar, pero surte un efecto devastador en nuestras vidas que cambia nuestro estilo, nuestra manera de ser y de hablar. Amén. Sin tocarlo. Óigame, hermano, sin tocarnos. Nos cambia, nos traduce todo, hermano. Aleluya, los veo serios. Sigamos. Sabiendo que el hombre necesita tener alguna clase de religión, establecerá una... Oiga, sabiendo que el hombre necesita tener alguna clase algo en que creer, hermano, por favor. Por eso les acabo de explicar esto. ¿O no? Amén. ¿Ustedes en qué creen? En Jesucristo, ¿Pero le creen a Él? en la verdad. Sí. Es que una cosa es creer en Jesucristo y otra cosa es creerle a lo que Él dejó escrito. Amén. Creemos a Él. Le creemos a lo que Él dice, A ¿sí lo o que no? Él dice. En su palabra. Disculpe que un poquito así medio atravesado. Sigue, hermano. Establecerá una basada en la divinidad del hombre y en la supremacía del Estado. Como personificación del Estado, demandará adoración, designará un sacerdocio para poner en vigor esta adoración y fomentarla. Empiece por establecer, hermano, por favor. Vamos a ver dónde está. Establecerá una basada en la divinidad del hombre y en la supremacía del Estado. La divinidad del hombre y supremacía del Estado. Sabiendo que el hombre necesita tener alguna clase de religión, establecerá una basada en la divinidad del hombre. Como busca el hombre tener una religión, la encuentra basada en la divinidad. Sabiendo que el hombre necesita tener alguna clase de religión, algo en que creer. Así está la ciencia hoy, hermano. Y establece una base. Establece Los hombres creen en muñecos, hermano. Los crean, los forman y los Y adoran. los adorna. ¿Sí? Eso es lo que está pasando hoy en día. Pleno siglo XXI, hermano. Y nosotros creyendo en chiquilladas, hermano. Ujú. Pero de ahí venimos. Nosotros creíamos también así. Sí, pero de otra manera más. Porque había mucho más inocencia en esa época. Pero hoy en día se ha desvirtuado. No es fácil creer hoy en día. Tampoco podemos calificar a la gente hoy en día. Porque, claro que hoy en día hay mucho más evangelio que lo que había hace 50 o 60 años atrás. Hoy en día hay muchos más testimonios que lo que había antes. Antes no había un acceso abierto, escueto a las Sagradas Escrituras. Hoy en día sí. Hasta en el teléfono la tenemos, en el idioma que sea. Entonces, ¿cuál excusa hay? Siga, por favor. Que no pase a llorar usted. Y también hay muchas faltas para que se confundan ahora en este tiempo. Tantas religiones, tantas formas de ver. Muchas religiones son diferentes tipos de creencias, Así es. pero ¿para qué apareció el Señor? Amén. Pero Y yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Hermano, el Señor vino a dar vida eterna a los hombres. No la estaba repartiendo como quien está repartiendo confites en una fiesta, no. A los invitados. Él nos llamó a todos, pero no todos escuchamos. Amén. No todos accedimos a su llamado. Siga, Marco. Como
personificación del Estado, demandará adoración y designará un sacerdocio para poner en vigor esta adoración y fomentarla. Segunda de Tesalonicenses 2:9 y 10. ¿Qué dice, hermano? Porque ahí no va a decir, oye, escuche lo que va a decir, hermano. Está serio eso. Tesalonicenses está después de Colosenses. Y Colosenses está antes de Colosenses. ¿Qué fue? Y está en la escritura. Segunda de 2:10. Segunda Tesalonicenses 2, 9 y 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con gran poder y señales y prodigios inicuo, mentiroso. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, nosotros tenemos en nuestras familias, creo que ustedes tienen, ojalá no tengan, personas que no hayan creído. Pero si tenemos personas en la familia que no hayan creído, el llamado del Señor es hora. Es hora. Es más, en la iglesia hay gente que está caminando con los motores apagados, hermano. ¿En serio, hermano? Hay gente que no tienen definidos cuáles son sus prioridades. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Está hablando del juez, y las demás cosas os serán añadidas. Pero no lo hacemos, hermano. Yo le voy a decir una cosa. Permítame, y si ustedes me quieren calificar, me pueden calificar. Queremos calificarlo, hermano. Yo dibujante no soy, ¿ok? ¿Esto qué es? Le faltó una pared, hermano. Ah, excuse. Ay, santo, bendito sea el nombre de oración. Esto es dinero, hermano. Está lloviendo y pensé que está lloviendo. No, esto es dinero, hermano. Esto es dinero. Era esa. Esta congregación tiene mucho dinero. ¿Sabe por qué? Porque la gente es generosa. Y no es un lavado de cerebro, que el Señor reprenda a Satanás. Pero cuando una congregación está rica, los que están adentro son millonarios. Porque es la fe la que produce, es la fe la que inspira a los hombres a depositarse, a abrir las manos. No es la persuasión de los hombres, Amén, amén. no es de persuasión humana. Así es. Este es un pobre simulacro, pero es una realidad ineludible. Es una iglesia pequeña, pero sus riquezas son muy grandes, porque los que están aquí adentro son verdaderos creyentes que practican la justicia y la generosidad. Amén. Hermanos, entre más le demos al Señor, más nos va a bendecir. Así es, amén. Amén. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. Porque el que siembra generosamente, le alcanza para sus hijos, su tío, su papá, sus primos, sus hermanos, sus abuelos. Sí, amén. Pero el que siembra escasamente, aún lo que tiene, le será quitado. Así es. Que el Señor me guarde a mí, hermanos.
Amén. Dame una ofrenda de aplausos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Siga, varón. El anticristo desarrollará hasta el máximo la doctrina de la supremacía del Estado, doctrina que enseña que el gobierno es el poder supremo, al cual debe subordinarse todo, incluso la conciencia del hombre, y puesto que no hay poder o ley superior al Estado, debe abolirse tanto a Dios como sus leyes y debe adorarse al Estado. Ese es el gobierno del anticristo. Amén. Yo creo que de alguna manera lo vemos ya en Corea, ¿no? Corea Sí. del Norte. Ese Oh, sí. tipo de gobierno. En los países comunistas, Ujú. sí, porque ahí es donde más esclavitud hay. La gente que está en Corea, la gente que está en Rusia, la gente que está en China. En China. En China están matando por miles, hermanos, como si fueran animales, hermanos. La gente vive como animales. Viven segregados en edificios miles y miles, cientos de miles de personas. No tienen libertad. Son organismos cibernéticos. Ellos andan así, porque no pueden mirar para lado y lado, no pueden pensar, no tienen libertad de expresión, porque hasta su libertad se le ha sido oprimida y vedada. Les han lavado el cerebro. Su Dios es el presidente, Así es. su Dios es el Le gobernante. lloran. Él es el que les da la comida, pero ellos trabajan 12 y 18 horas por cualquier pedazo de pan o por cualquier sopa en noodle soup, hermanos. Y nosotros tenemos hasta para botar para lo alto y se nos olvida quién nos da. Amén. Y todavía le ponemos excusas al Señor. Señor, esta semana no voy a ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Ahora la otra semana te vas a enfermar y no vas a poder ir al trabajo, ni a la iglesia tampoco. Entonces, ¿cómo es ahí, hermano? ¿Hay alguna lógica? Así trabaja Dios. Busca primeramente. Si El reino de nosotros Dios. vamos a los pies del Señor, le decimos, Señor, yo necesito el pan de cada día. Necesito el trabajo. ¿Usted cree que el Señor no sabe que necesitamos trabajo? Claro que sí. ¿O tiene problemas auditivos el Señor? ¿Sí? No. ¿O se le acabó la pilita del... No, hermanos. El Señor sabe lo que necesitamos, hermano. ¿Cuántas sonrisas le regala el Señor a usted, hermano? Todos los días. Amén. Sonríe, Cristo te ama. Sí, hermano. amén. Así es. Sí, hermano. El primer intento de rendir culto al Estado se encuentra en Daniel 3. Nabucodonosor se sentía orgulloso del fuerte imperio que había fundado. Nabucodonosor, sigue, hermano, que eso me gusta. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Daniel 4:30. Tan deslumbrado estaba de su poder humano y de gobierno que el Estado se convirtió en Dios a sus ojos. ¿Qué mejor forma de impresionar a los hombres con su gloria que ordenándoles que su símbolo fuera venerado? Por lo tanto, erigió una gran imagen de oro y ordenó que todos, bajo pena de muerte, se inclinaran ante la estatua. La imagen no era una deidad local, sino que representaba el Estado mismo. El negarse a adorar a la imagen era considerado ateísmo o traición. Al instituir este nuevo culto, Nabucodonosor dijo en otras palabras al pueblo: ¿Quién os da hermosas ciudades, buenos caminos, magníficos jardines? A ver, ahí está bien. ¿Sabe lo que le pasó a Nabucodonosor, no? ¿Sí? Le crecieron las uñas, hermano. Un animal. Convertido en un animal. Y comía hierba del campo. Amén. Eso es lo único que nos falta a nosotros, hermano. Que nos crezcan las uñas. Sí, hermano, porque para allá vamos.
O sea, que nos damos mucho. Hermanos, por favor, Así es. los llevo a la reflexión. Quiero conducirlos a la reflexión. El deseo de nuestro corazón, de la iglesia y del ministerio, es que ustedes sean grandes exponentes de la palabra de Dios. Amén. Grandes exponentes. En síntesis, queremos que ustedes sean hombres y mujeres llenos de la unción del Espíritu de Dios, que donde ustedes se paren, que cuando ustedes abran sus labios, las potencias de los infiernos tiemblen, porque un hombre y una mujer de Dios está pregonando, está hablando lo que el Señor dejó escrito para que se cumpliese. Amén. Hermanos, esos somos nosotros. Somos sus atalayas de carne y hueso. Y me agrada ser parte de ustedes. Lo digo con sumo respeto, porque ustedes han costado la sangre bendita del Cordero. Amén. Y eso respeto yo sumamente. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración y de esta forma le damos la gloria al Rey. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar a tus pies. Y gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos das, porque sabemos que eres tú, Señor. Nosotros en nuestra torpeza procuramos hacerlo de la mejor manera, pero tú eres el que produce, Señor.